Bueno, buen día profesor y alumnos, compañeros, perdón. Mi nombre es César Giovanni Estrada Montes y les presentaré sobre el tema de capacitores, inductores, resistencias eléctricas y diodos. Por cierto, soy del grupo tercero H2. Bien, comenzaremos con el propósito de este trabajo tipo proyecto, el cual es dar a conocer más a fondo sobre el tema de capacitores, inductores, resistencias eléctricas y diodos. Esto con la finalidad de que en el momento de emplear conocimientos de medición estén al tanto de los distintos tipos de medidores electrónicos que se encuentran en la actualidad, y esto con el fin de facilitar el uso correcto de dichos instrumentos. Vamos a pasar con el primer apartado, el cual es capacitores. Un capacitor, o bien conocido como condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Este se clasifica dentro de los componentes pasivos, ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Los capacitores se utilizan principalmente como filtros de corriente continua, ya que evitan cambios bruscos y ruidos en las señales debido a su funcionamiento. Las partes de un capacitor son las siguientes. Bueno, primero hay que mencionar que este dispositivo en cuanto a construcción es demasiado sencillo en comparación con otros componentes, ya que solo consta de 3 partes esenciales. La primera es placas metálicas. Estas placas se encargan de almacenar las cargas eléctricas. La segunda es dielectro o aislante, la cual sirve para evitar el contacto entre las dos placas. Y por último está la carcasa de plástico, la cual cubre las partes internas del capacitor. Después veremos los tipos de capacitores. Tenemos el electrolíticos. A pesar de que existen capacitores electrolíticos no polarizados, no son tan comunes como los polarizados. Esto se debe a que se utilizan en corriente directa, donde como los polarizados, corriente directa donde siempre se tiene un polo negativo y un polo positivo. Este tipo de capacitores tienen una vida útil predefinida, y aunque no se utilicen, se deterioran con el tiempo. También están los cerámicos, los cuales sus características principales son el cual no tiene polaridad, que no tiene un código impreso en una de sus caras, de los cuales los primeros 2 números indican el valor y el tercer número es el número de ceros que se le agrega. El valor siempre viene codificado en picofaradios. También tenemos el de película, el cual el material utilizado para este capacitor es el plástico. Son no polarizados y tienen una capacidad de autorreparación. Se utilizan principalmente en aplicaciones de audio. Tenemos el de mica, el cual se utiliza cuando se requiere una gran estabilidad, ya sea por temperatura o por tiempo, también cuando se tiene una carga eléctrica alta. Está el de doble capa eléctrica o supercapacitores. Estos capacitores son como los electrolíticos, a excepción de que almacenan miles de veces más la energía que los electrolíticos. Los convencionales por los regular están en el orden de los microfaradios, y estos supercapacitores pueden llegar al orden de los 3000 faradios. También están los variables. Estos capacitores tienen la ventaja de poder variar su valor dentro de los rangos establecidos por la fabricación. Esto se logra gracias al deslizamiento de las placas conductoras. Bien, ahora pasamos con el siguiente, que es inductores. Un inductor, bobina o también reactor es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. El material de lo que los constituye a los inductores. Un inductor está constituido normalmente por una bobina de conductor, típicamente alambre o hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo de aire o con núcleo hecho de material ferroso, por ejemplo acero magnético, para incrementar su capacidad de magnetismo. También los inductores pueden estar construidos en circuitos integrados, usando el mismo proceso utilizado para realizar microprocesadores. En estos casos se usa comúnmente el aluminio como material conductor. Partes de un inductor.
Bien, algunas de las partes son devanado inductor, el cual es el conjunto de espiras destinado a producir el flujo magnético al ser recorrido por la corriente eléctrica. Está la culata, la cual es una pieza de sustancia ferromagnética no rodeada por devanados y destinada a unir los polos de la máquina. Está la pieza polar, la cual es la parte del circuito magnético situada entre la culata y el entrehierro, incluyendo el núcleo y la expansión polar. Está el núcleo, la cual es la parte del circuito magnético rodeada por el devanado inductor. Está la expansión polar, la cual es la parte de la pieza polar próxima al inducido y que bordea al entrehierro. Y por último está el polo auxiliar o de conmutación. Es un polo magnético suplementario provisto o no de devanados y destinado a mejorar la conmutación. Suelen emplearse en las máquinas de medida y gran potencia como tal. El siguiente apartado es resistencias eléctricas. Bien, una resistencia eléctrica es una de las magnitudes fundamentales que se utiliza para medir la electricidad y se define como la oposición que se presenta al paso de la corriente. La unidad que ésta utiliza para medir la resistencia es el ohmio, la cual ahí viene su símbolo, ahí como pueden ver, observar en la diapositiva ese es su símbolo y se representa con la letra R mayúscula. Igual lo podemos notar en la imagen de la parte izquierda. Bien, ¿cómo se mide una resistencia? El primer método y el más fácil de utilizar es con un aparato de medición llamado multímetro. Para medir con estos instrumentos solo es cuestión de poner las puntas en cada una de las terminales y automáticamente te dará su valor. Esta se llama medición de resistencia. El siguiente método es de que todas las resistencias tienen impresas de 4 o 5 bandas de colores. Estas bandas son vitales debido a que podemos utilizar un código de color y compararlas y saber su valor óhmico. Como su nombre lo dice, código de color resistencia. Y bien, el tercero pero no menos importante método es más elaborado, ya que tenemos que involucrar la ley de Ohm y utilizar las fórmulas correspondientes para saber el valor de la resistencia eléctrica. Bien, la ley de Ohm nos dice que el voltaje aplicado en un circuito es proporcional a la intensidad de corriente e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Bien, ahora vamos a pasar a los tipos de resistencias eléctricas. Las resistencias se pueden clasificar en 3 grupos. Primero están las líneas fijas, la cual su valor no cambia y está predeterminado por el fabricante. Después están las variables, la cual su valor puede variar dentro de un rango predefinido. Y por último están las no lineales. Su valor varía de forma no lineal dependiendo de distintas magnitudes físicas, ya sea temperatura, luminosidad, entre otras más. Y bien, la composición de estas suele ser de carbón, aglomeradas, de capa, metálicas, inclusive bobinadas. Y bueno, por último tenemos los diodos. Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en la dirección opuesta. Como pueden ver en la imagen de la derecha, estos son distintos tipos de diodos. Obsérvenlos porque ahorita vamos a analizar su polaridad. Bien, la polaridad de los diodos. Los diodos tienen una polaridad determinada por un anodo, la cual su terminal es positiva, y un cátodo, su terminal es negativa. La mayoría de los diodos permiten que la corriente fluya solo cuando se aplica tensión al anodo, el cual es positivo. Cuando un diodo permite un flujo de corriente, tiene polarización directa. Cuando un diodo tiene polarización inversa, actúa como un aislante y no permite que fluya la corriente. Bien, pasaremos a la conclusión una vez explicado los 4 temas de importancia. Y mi conclusión es la siguiente. Para finalizar con este proyecto tipo
con esta presentación tipo proyecto, cabe recalcar la importancia de la conductividad y el funcionamiento de todos los apartados ya mencionados, ya sea como los capacitores, los inductores, la resistencia eléctrica y los diodos. Esto para tener presente en el momento de elaborar con conductores, semiconductores o aislantes. También tener en cuenta el material con el que se trabaja para una efectiva conductividad sobre todo. Y bueno, esta fue mi presentación. Espero le haya agradado, maestro. Y sin más que decir, esto es todo de mi parte.